¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. ¿Por qué Diálogos para la Historia? Lo hemos comentado, porque estamos viviendo una situación inédita en la humanidad. Y en ese contexto, los actores sociales, los actores políticos, los estados nacionales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, la propia sociedad está tomando decisiones, desde políticas públicas hasta su actuación, su participación dentro del contexto de lo que acontece. Y evidentemente todo lo que se haga va a tener una repercusión a futuro, porque hoy están cambiando todos los paradigmas de comportamiento, de conductas, de atención, de políticas, etcétera, de relaciones nacionales e internacionales, en todos los sentidos. Y será, sin duda, para la posteridad el juicio que se tenga de la actuación de todos estos actores y de todos los personajes y de todas las instituciones. Por ello es muy importante que quede establecido, que quede registrado. Afortunadamente, en esta etapa de la tecnología hace su trabajo y permite que cualquier hecho, por irrelevante o por relevante que sea, cualquier decisión quede plasmada. En ese contexto hoy tenemos un invitado que yo considero que es muy especial su participación en los tiempos actuales. Ya lo es en el contexto social, pero en este momento de pandemia me parece que es mucho más relevante. Le doy la bienvenida al maestro Bernardo Rodríguez Alamilla. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. Bienvenido, maestro Bernardo. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación y bueno, aquí con todas las ganas de poder participar con ustedes. Hombre, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que siempre es un gusto saludarte y felicidades porque recién fue el Día del Abogado. Muchas gracias. Muy felicidades. Tú eres abogado y luego ya maestro. Yo creo que hay que entrarle directo al tema, Bernardo. De hecho, los derechos humanos cobraron relevancia hace 15, 20 años, 10, 12, han venido evolucionando el tema de la defensa de los derechos humanos. Antes había una cierta anarquía en la defensa de ellos, pero se fueron naciendo organismos que evidentemente se hacen cargo de la defensa de los derechos humanos como un concepto global. Pero en particular en este momento de pandemia, ¿cuál es tu percepción sobre esta defensa de los derechos humanos, esta protección, esta participación, esta responsabilidad que ustedes tienen a su cargo? Bueno, como bien mencionas, muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, el tema de derechos humanos, ¿no?, en un contexto general es cada vez más vigente, ¿no? Pero particularmente sí, en el tema de la pandemia, en situaciones como esta que estamos pasando, inéditas, como bien mencionas, ¿no?, la presencia de la institución ha sido cada vez más patente, ¿no? Nos toca simple y sencillamente vigilar a las autoridades de los diversos niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, que las diferentes acciones que se estén llevando a cabo en materia de atención, prevención y control de la pandemia, pues estén ajustadas al tema de derechos humanos, ¿no? Particularmente los últimos 3 meses, digamos, desde esta etapa que a nivel nacional se empieza a implementar como un tema de respuesta inmediata al tema de la pandemia, pues hemos estado observando de manera muy cercana la actuación de las autoridades, ¿no? Comentarte, por ejemplo, que datos que tenemos nosotros de manera interna dentro de la propia institución dan cuenta que del inicio de la pandemia, digamos, ya como medidas que están llevando a cabo los diferentes estados para la contención de la misma, pues tenemos poco más de 150 quejas, ¿no?, registradas por parte de la ciudadanía respecto a situaciones muy particulares en las cuales ellos o la ciudadanía señala, ¿no?, que sus derechos pueden estar siendo como restringidos y vulnerados, ¿no? En este caso son quejas a nivel estado de Oaxaca. Así es. Diríamos. Así y es. Abarcan a todos los niveles de gobierno y a otras entidades, supongo, ¿no? Así es, así es. Tiene que ver particularmente, bueno, como bien señala, nuestra jurisdicción es con la materia, con entidades del ámbito estatal y municipal, pero también vemos en algunos casos de manera coordinada con el organismo nacional quejas en contra de autoridades federales, pero sí, particularmente tiene que ver con autoridades estatales y municipales, ¿no? Comentarte, por ejemplo, que de estas quejas, ¿no?, particularmente nos ha llamado mucho la atención
que son los municipios los que en este gran número de quejas, los que han sido mayormente señalados como autoridades violatorias de derechos humanos, ¿no? Nos llama la atención porque a final de cuentas es este ente o este nivel de la administración pública el más cercano con la gente, ¿no? Sin duda. Y en esta etapa de la pandemia, en este momento, digamos, de crisis, tendría que ser el elemento más, digamos, cercano y evidentemente el que tendría que dar una respuesta mucho más directa, ¿no? Pero también nos hace ver que es el nivel más débil, ¿no?, en términos de esa respuesta, ¿no? Muchas de las quejas, por ejemplo, tienen que ver con, pues, que la propia ciudadanía no está contando con información de manera, digamos, objetiva, ¿no?, respecto a cómo hacer frente a la propia pandemia. En otros casos, porque se señalan a las autoridades, ¿no?, que hay un uso ilegítimo de la fuerza pública para hacer también coercitivas, digamos, sus determinaciones. Ha sido un tanto contradictorio, sí, ¿verdad? Porque es precisamente esta falta de información la que entiendo que ha motivado el tema. Aquí en Oaxaca ya sucedió un caso en que llegaron a satinizar y el pueblo se amotinó pensando que los llegaban a contaminar, ¿no? Sí. Es decir, eso es complejo, ¿verdad? Es complejo, es complejo. Mira, nosotros hasta el mes de junio teníamos incluso registrado alrededor de 150 municipios que habían declarado públicamente cerrar sus fronteras, sus espacios geográficos. Que ese es otro tema, perdón, sí, que te interrumpa. Sí, no, sin problema. Es el contraste. Así es. Porque, por ejemplo, yo tengo información de la Sierra Juárez, por ejemplo, en donde los municipios precisamente cerraron sus fronteras, no pueden pasar, etcétera, y ha habido algunos brotes de inconformidad. ¿Qué contraste, ¿no?, la reacción? Sí, mira, ahí yo creo que es importante entender a los municipios, a las comunidades. Como tú sabes, Oaxaca tiene arriba de 10,000 comunidades, ¿no? Sí. Tenemos 570 municipios, casi una cuarta parte de los municipios del país, efectivamente, ¿no? Pero hay que entender el sentido de vulnerabilidad en el que estos municipios también se encuentran, ¿no? Como sabes, son determinaciones que hacen por medio de asambleas, ¿no? Y en una situación de crisis como la que estamos viendo, hay una reacción natural, digamos, por llamarlo de alguna manera, de estos municipios, al no contar, digamos, con toda la infraestructura en términos médicos, en términos humanos, para poder hacer frente a la pandemia. Lo que hacen es lo que está en sus manos, y lo que está en sus manos es cerrar, digamos, estos espacios geográficos, precisamente para que no puedan transitar y evitar en esa lógica, pues, niveles de contagio, digamos, que se salgan, ¿no? Entendemos esa situación, entendemos que es parte incluso de un derecho que tienen los pueblos y comunidades reconocidos por instrumentos internacionales, pero sabemos que esos derechos o esa parte tiene que administrarse, implementarse de tal manera que tampoco violente derechos humanos. Entonces tenemos ahí que armonizar dos derechos: el derecho de la comunidad a decidir, digamos, toda la serie de actuaciones que van a llevar a cabo para determinar tratar de impedir que la pandemia avance, pero también sin que se vulneren derechos en lo particular, que en este caso derecho a libre tránsito. ¿Qué nos empezó a preocupar? Que a veces, como sucede en muchas regiones del estado, ¿no?, tú para llegar a una comunidad necesitas atravesar otra comunidad, ¿no? Entonces, si tú cerrabas ese espacio geográfico, en automático aislabas a otra comunidad, claro, ¿no? Y eso en algún momento lo que podría pasar es que la administración de alimentos y de medicamentos incluso se pudiera ver cortada, ¿no? Entonces trae una serie de consecuencias, claro, también, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos estado, sobre todo con el tema de municipios, tratando de armonizar, regular, ¿no?, y sensibilizar a las propias autoridades, de tal manera que, respetando esta parte que ellos tienen derecho, pues no se violenten otros más, ¿no? Entonces, son 150 municipios los que nosotros, por ejemplo, hemos registrado. Eso no quiere decir que sean los únicos, simplemente los que hicieron público esta parte pero que eso ha traído una serie de consecuencias también, y en las cuales nosotros también tratamos de darle un enfoque distinto al tema de derechos humanos. Tradicionalmente la institución era una institución un tanto cuanto inquisidora, ¿no? Veíamos, digamos, el tema desde afuera y digamos, estás actuando mal, ¿no? Y venía la recomendación. Exacto. Y en todo caso... Pero no entendíamos la circunstancia, ¿no? Claro. Estar dentro de las comunidades, percibir al sujeto de derecho, comunidad, pueblo, ¿no?, cambia tu visión de las cosas, ¿no? Porque entiendes que es una respuesta natural a ciertos fenómenos, ¿no? Y en esa lógica es importante, pues no nada más, digamos, desde la comunidad de un escritorio, ¿no?, estar emitiendo ciertas determinaciones sin entender el contexto de todo lo que implica, ¿no? Ahora, en ese mismo contexto, una vez que se presenta una queja,
una queja por parte de una sociedad, un personaje, una persona común o una organización, etcétera, viene la recomendación, ustedes tienen algunos elementos que reunir para dar la recomendación, se presenta. ¿Y el seguimiento cómo es, Bernardo? Sí, hay digamos, a partir de que se emite la recomendación con la serie de determinaciones de puntos que se le pide a la autoridad que tiene que cumplir, esperamos un determinado momento, son 15 días que se le da a la autoridad, 15 días hábiles, primero para la aceptación de la recomendación. A partir de que la acepta, tiene que haber un proceso de cumplimiento, ¿no? Dentro de la propia recomendación, a partir de cada uno de los puntos que se establecen ahí, se establecen temporalidades, ¿no? Una vez que acaba esa temporalidad hay un proceso de evaluación y se ve si la autoridad está cumpliendo o no con la... ¿Y qué respuesta han tenido? Mira, en algunos casos... Eso es muy importante. Sí, en algunos casos positiva, en otros lamentablemente no. Creemos que es importante también señalar que en el caso de Oaxaca, a diferencia de otras regiones del país, y es algo que se está construyendo, ¿no? Existe un procedimiento posterior incluso a la emisión propia de la recomendación. En Oaxaca existe algo que se llama juicio de protección de derechos humanos. ¿Qué sucede? Tú emites la recomendación, viene una aceptación, digamos, por parte de la autoridad, ¿no? Tiene que cumplirla. Si no la cumple, la institución lo que tiene que sacar es una determinación en que no hay un cumplimiento por parte de la autoridad. O bien puede pasar también que la propia autoridad desde un inicio no acepte la recomendación, ¿no? Ante esa situación, el ciudadano puede pedirle a la propia Defensoría, o él mismo incluso, que ese caso se lleve ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Yeah. Es una segunda instancia, digamos, un segundo elemento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la parte importante de esto? Que la determinación de esta sala ya es vinculatoria. En el caso de las recomendaciones, no son vinculatorias, ¿no? Son vinculatorias a un posible proceso. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, esto le da un matiz distinto, que no existe a nivel... ¿Y ese no existía? No existía, ¿verdad? No existía. No es algo que se creó hace algunos años, tiene poco más de 4 años, más o menos, que se crea ya el procedimiento como tal. El tema es que no se había, digamos, ejercido ese derecho, claro. Hoy ya se empieza a hacer. Y es una fórmula, digamos, que a nivel país Oaxaca está implementando. En algún momento en Veracruz existía, pero nunca se llevó a cabo. En Oaxaca sí ya tenemos poco más de 20 casos que se están llevando bajo este esquema, ¿no? En el que la autoridad ya va en este juicio también, tiene que demostrar por qué no cumplió con la recomendación. Si no demuestra, digamos, durante el juicio, la Sala Constitucional ya lo emite una resolución y evidentemente esa resolución ya es vinculatoria, ¿no? Con una serie de medidas para el caso de que no se cumpla por parte de la autoridad, ¿no? Entonces esto genera un proceso mucho más sólido, ¿no? No, por supuesto. Pero además yo iría a este otro tema. Ok, ahorita estamos comentando sobre, en el contexto de la pandemia, quejas contra autoridades, en particular municipales. Pero yo pregunto, en el caso, por ejemplo, de los temas de la mujer, sí, ¿no? Por la violencia intrafamiliar, la violencia en general contra las mujeres, la violencia de género, esto también procede, sí. Así lo asumo. Sí, sí, bueno, cuando hay un tema de una recomendación, digamos, para una violación, caso, por ejemplo. Una violación, bueno, ahí recordemos que en el caso de delitos, la parte de la autoridad que persigue esto es la Fiscalía. Si no hubiera un procedimiento adecuado, claro, digamos, por parte... Iniciado. Exacto, ¿no? Ahí nosotros intervenimos respecto a la autoridad, ¿no? Vigilar por qué no se inició, por qué no se llevó a cabo el proceso de investigación, o lo que sea en términos de violación a derechos humanos, ¿no? Evidentemente que eso sí se puede llevar, digamos, una vez que nosotros hayamos emitido una recomendación, se puede llevar ante la propia Sala Constitucional y ahí hacer que se cumpla, digamos, de manera vinculatoria la recomendación como tal, ¿no? Pero acabas de tocar un punto súper importante, ¿no? El tema de violencia, digamos, contra las mujeres, ¿no? En el contexto de la pandemia, además, ¿no? Claro. Digamos, el país como tal, ¿no? Venía atravesando niveles mayúsculos de violencia contra la mujer, que, pues digo, estadísticamente están datos ahí que nos han llevado a ver que dentro del proceso de confinamiento se han incrementado, ¿no? Es una realidad que ha sucedido. Es una realidad, ¿no? Es una realidad y con la cual no podemos voltearnos o meter la cabeza bajo la alfombra, ¿no? Es una realidad que está ahí. La realidad es que en este proceso de confinamiento las mujeres tuvieron que estar o tienen que estar, claro, muchos de los casos, pues con los propios violentadores, ¿no? Y ahí se tienen que llevar a cabo también acciones para impedir, digamos, que esta violencia se incremente de la manera como actualmente se está incrementando, ¿no? El gran tema en materia de derechos humanos, lo vemos nosotros, no necesariamente ya es el reconocimiento jurídico, digamos, de los derechos como tal, ¿no? Hay un reconocimiento a nivel local, federal, ¿no? Incluso internacional. El tema es la implementación.
¿cómo haces que estos derechos humanos, ¿no?, que están reconocidos en diferentes instrumentos, pues se vuelvan de carne y hueso y a final de cuentas beneficien a la ciudadanía, ¿no? Y ahí vas a un segundo elemento en el cual tradicionalmente los órganos defensores de derechos humanos no trabajaban, que es la política pública, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos en el tema de quejas, ¿no? Es decir, hay una violación, tú investigas y emites una recomendación. Pero hay toda una etapa preventiva de eso, ¿no?, que son las políticas públicas, ¿no? Nosotros creemos que en la medida en que los diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, adopten una visión o un enfoque de derechos humanos y evidentemente lo implementen dentro de todo el ejercicio de la administración pública, en esa lógica podremos ir haciendo, ¿no?, que no se violenten derechos humanos. No tenemos que esperar hasta que la violación se cometa, sino más bien desde antes ir generando procesos que impidan esta violación, ¿no? Que sería algo así como la prevención. Exacto. Pero exacto. Que es un tema bastante complejo, sí, porque lamentablemente pues todo este tema de la defensa de los derechos humanos choca precisamente hasta con costumbres ancestrales, con formas de cultura, con acciones, con poca información. Es complejo. El tema médico, sí, Bernardo, porque en este momento yo he visto, hace unos días me llegó una especie de carta o de manifiesto de los médicos, me lo envió un amigo que es presidente del Colegio Médico de Oaxaca, estaba circulando eso, donde un grupo de médicos precisamente de alguna manera plantean que en un momento determinado, si la sociedad no responde a las medidas preventivas mínimas, porque hay una cosa que yo así la asumo, el Estado mexicano y sus principales actores políticos ya tomaron la decisión de que hay que reactivar la economía al costo que sea. Perdón, puede parecer muy cruel lo que estoy diciendo, pero esa es una realidad, la estamos viendo. Los semáforos naranjas, pues sí, ahí están, la gente se ha volcado, pero los casos no bajan, ¿no? Es decir, se han incrementado y hay muchos registros que incluso son externos, que no son los oficiales, que dan cuenta de que son muchos más los casos, ¿no?, que se han presentado. Y en ese contexto los médicos dicen, bueno, si tú no te cuidas, ¿por qué nosotros vamos a responder con nuestras vidas? ¿Y qué pasaría si en un momento determinado, anotan en ese manifiesto, todo el servicio médico nos retiramos, paramos? Es decir, es complejo el tema. Súper complejo, ¿no? Efectivamente, digamos, nosotros como órgano defensor de derechos humanos, por ejemplo, pues vemos la actuación de las autoridades, ¿no? Nos toca ver precisamente cómo los diferentes servidores públicos en esta parte, de manera específica en esta situación, médicos, por ejemplo, cómo tienen que ejercer su servicio, ¿no? Pero en situaciones como esta, efectivamente hay una corresponsabilidad, ¿no? Está la otra parte, que es el ciudadano, ¿no? Y en esa lógica el ciudadano tiene que, pues, hacer la parte que le toca, ¿no? Ningún estado del mundo, ¿no?, va a poder, por medio de sus autoridades, por sí mismas, digamos, poder trascender situaciones como esta que estamos pasando, si el ciudadano en lo particular no realiza la parte que le toca, claro, ¿no? Y ahí es importante, sí, generar estos procesos de conciencia en cada uno de nosotros, ¿no? A final de cuentas, el Estado no puede estar en todo momento vigilándote que tú cumplas con la serie de acciones que tenemos que llevar en la parte como personal, pues para poder hacer lo que nos toca para poder como superar la pandemia, ¿no? Y ahí es un llamado a la sociedad, ¿no? Creemos que es en la medida en que todos hagamos esta parte que nos toca, pues en esa medida podremos evitar que se desborde el tema médico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos recibido, sí, pues quejas, ¿no?, de la ciudadanía en lo particular, pues por retardos en los procesos de atención, porque no se les da información en relación a los pacientes, digamos, varios derechos que de alguna manera están en juego, pero también de la parte médica, es decir, de trabajadores del sector salud, ¿no?, que lamentablemente señalan, ¿no?, que pues no tienen el equipo necesario para incluso hacer frente a lo que se les está pidiendo, ¿no?, o en términos de infraestructura, digamos, hospitalaria también. Entonces, hay un conjunto también ahí de situaciones que uno los tiene que ver en toda su integralidad, porque ¿cómo le pides, digamos, a alguien que realice ciertas condiciones si él mismo no está teniendo como las condiciones? Así es. Leía yo también otro escrito que lanzó un diputado por el Istmo, Carol Altamirano, que dirigido al secretario de Salud nacional y al estatal,
en el sentido de la situación compleja que atraviesan en Juchitán. ¿Cómo no? Sí, porque este es otro tema que se ha presentado dentro del contexto de la pandemia. Hay diferentes visiones, hay mucha... Ya nos vamos a llamarle, ya no le llamemos desinformación, llamémosle simplemente contradicción en las informaciones. Y él hablaba de alrededor de 160 personas que han contraído el COVID, que forman parte del hospital de Juchitán. Entonces, sí, es muy complejo el tema, y creo que ahí ustedes pues caminan en el filo de la navaja, Bernardo. Sí, sí, efectivamente, estamos justo en eso. Nosotros tenemos que tener muy claro que los servidores públicos son seres humanos que tienen derechos también, ¿no? Y para poder llevar a cabo sus acciones, digamos, que atiendan a la sociedad, tienen que tener condiciones mínimas para poder realizar esa parte, ¿no? Y particularmente ahora, en este momento, pues el sector médico, el sector sanitario está en la primera línea de batalla, ¿no? Y lógicamente que para estar en esta primera línea de batalla tú tienes que tener estos elementos mínimos básicos para poder hacer frente, ¿no? Entonces, nuestra cobertura ha sido en ambos sentidos, ¿no? Sí al servidor público, digamos, dándole, exigiendo que cuente con estos elementos, pero también una vez, digamos, que se cuentan con estos elementos, pues que se pueda ofrecer un buen servicio, digamos, a la ciudadanía. Son derechos que no puedes ver uno por encima del otro. Nosotros tenemos que armonizarlos. Tenemos que pedir que uno esté, digamos, siendo cumplido para poder exigir el otro, ¿no? Y en esa lógica, la institución tiene que verlo de manera amplia, ¿no? Ahora, ya comentaba sobre el tema de los municipios, sí, y bueno, sí, evidentemente ahí hay un contexto especial. Yo te preguntaría, a nivel federal, tu opinión, bueno, porque evidentemente tú no tienes una injerencia en los temas directamente del ámbito federal, pero a nivel federal y también a nivel estatal, donde sí te corresponde, ¿cómo has sentido, cuál es tu percepción de la actuación del Estado en particular, del Estado en general y en particular de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno estatal? Mira, creo que sí es una situación que, digo, nadie tenía contemplado a estos niveles, por supuesto, ¿no? Y me parece que en esa lógica se han enfrentado retos importantes y que se siguen enfrentando, ¿no? En este primer momento, por ejemplo, yo veo que el reto, o esta primera fase que pasamos, ¿no?, tiene que ver sí con la parte médica, ¿no? O sea, digamos, con todo el tema de poder dotar de insumos, ¿no?, a los hospitales, a los centros de salud, al equipo médico, ¿no?, que cuenten con los mejores elementos para poder hacer frente a esto, ¿no? Y un poco también a la ciudadanía respecto al tema de la información. Viene una segunda parte, ¿no?, que lo mencionabas ya al inicio de la entrevista, el tema económico, que creo que reviste también toda una serie de derechos, y que ahí, de alguna manera, me parece que es importante que se empiecen a mandar mensajes muy claros de cómo va a ser la atención por parte de los gobiernos federal, estatal e incluso municipal, ¿no? Porque si no, lo que puede pasar es que entremos en una situación caótica, ¿no?, de la gente tiene que salir, ¿no?, tiene que, digo, Estado, en el caso específico de Oaxaca, pues, a diferencia de otras regiones del país, donde sí pudieron cumplirse en cierto momento niveles de confinamiento importante, en caso de Oaxaca, pues por las propias condiciones, digamos, ¿no?, de la propia ciudadanía fue difícil, ¿no? Pero incluso eso puede hacer que sea mucho más complicado, digamos, el tema de la contención o el tema de que se disminuyan los casos. Y ahí creo que es importante que tanto el gobierno federal, estatal y municipal den muestras, digamos, de por dónde vendría este proceso de atención, ¿no? Entonces, creo que eso no ha sido fácil, ¿no? Creemos que es una situación inédita. Incluso para el tema de derechos humanos, muchos en algún momento nos comentaban, bueno, es que nosotros pensábamos que ustedes también iban a estar en una situación como de bajo perfil. No, en situaciones de crisis es donde uno tiene que estar más bien, claro, más cercano, porque es donde, si tú no ves de manera microscópica el ejercicio del poder, ahí es donde de alguna manera se pueden generar mayores niveles de crisis. Es decir, ya hay una crisis, lo que nosotros dijimos, hay una crisis humanitaria, no hay que permitir que se convierta en una crisis de derechos humanos, ¿no? Es muy complejo. Y bueno, pues además es un tema que está en todo el mundo, ¿no? Ahí están los comentarios de la misma Organización Mundial de la Salud llamando precisamente a no bajar la guardia en este tema del confinamiento, de la sana distancia, de tomar las previsiones. Y finalmente, Bernardo, yo creo que en este momento este tema es el que ocupa la mayor atención en todos los sentidos y en todos los niveles de gobierno y seguramente en instituciones como la que tú tienes a tu cargo. Pero también están los otros temas de los derechos políticos, de los derechos a la vivienda, de los derechos, de otro tipo de derechos.
En eso siguen evidentemente ustedes actuando. Sí, mira, y comentarte, qué bueno que mencionas eso, estimado Raúl. Mira, hay una situación que nos vino a demostrar la pandemia, ¿no? Vino a ser una radiografía, digamos, de un momento específico de la sociedad, tanto oaxaqueña como mexicana. ¿Por qué? Porque nos demostró que vivimos profundos niveles de desigualdad. Es decir, sí, claro. Y esto tiene que ver justo con lo que mencionas, ¿no? La forma de hacer contención, la forma de hacer frente a la pandemia por parte de la sociedad de México fue distinta completamente, ¿no? No puedes comparar a la sociedad oaxaqueña a cómo fue la respuesta en la sociedad, digamos, del centro de México o incluso del norte del país, ¿no? Y eso lo que nos señaló es que hay profundas desigualdades, ¿no? En materia de educación, en materia de trabajo, en materia de vivienda, ¿no? Simplemente lo que comentábamos hace rato. Una porción mayúscula de la población en Oaxaca simplemente no pudo cumplir estas labores de confinamiento porque tiene que salir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienes un elemento. El tema de vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas de las viviendas en Oaxaca, ¿no? En el interior de sus estados cuentan con agua entubada, ¿no? Para poder cumplir como también los criterios que señalaba el gobierno. Sí. Entonces, así como eso, ¿o cuántos podían tener ahorros, digamos, para poder generar o pasar este proceso? Fue complicado, ¿no? Entonces, nosotros hemos señalado que desde el órgano defensor que me toca dirigir, ¿no? Hay dos grandes elementos, ¿no? Por lo menos morales, ¿no? Que tendría que surgir, digamos, o como sociedad tendríamos que avanzar en torno a la pandemia. Primero, el superar la pandemia de la mejor manera, ¿no? O sea, en torno a este esfuerzo colectivo que pudiéramos hacerlo de la mejor manera. Pero en segundo momento, y es un imperativo moral, ¿no? Tratar de construir un mundo mucho más igualitario, una sociedad mucho más igualitaria después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente fenómenos como ¿no? Fenómenos de desastres naturales se presentan de manera continua. No es algo que, digamos, no vaya a pasar en el futuro. Pero si no logramos construir una sociedad mucho más igualitaria, evidentemente que los que van a ser afectados por estas situaciones van a ser los mismos, ¿no? Y ahí creo que es importante, ¿no? De una vez, ¿no? Tratar de generar que estas brechas de desigualdad disminuyan, ¿no? Aspecto médico, aspecto de educación, aspecto trabajo, aspecto laboral. Si no, no habremos aprendido absolutamente nada de estos procesos, ¿no? Me gusta lo que estás planteando. Es decir, creo que es una reflexión muy seria y muy de fondo, que es precisamente incluso a lo que iba yo a ir contigo, a preguntarte, ¿qué falta? Pues falta esto, ¿no? Así es. Es decir, que la sociedad sea más igualitaria. Sí, me parece que hay grandes retos, ¿no? Hay grandes elementos que ya están puestos ahí, que se sabían, pero que me parece ahorita resultaron mucho más evidentes, ¿no? Que tiene que ver con esto, educación, trabajo, salud, ¿no? Vivienda, ¿no? En el que necesitamos todos estar o tener un piso común. Si no tenemos ese piso común, mira, desgraciadamente lo que va a pasar es que cada vez los menos sean los que tengan más, ¿no? Sí. Y los que más, pues los que tengan menos, y eso nos va a llevar a una situación contradiciendo complicada. Al gobernador Barbosa de que los pobres no les iba a dar pandemia, sino a los ricos, ¿no? Así es decir, así es. En fin, tú iniciaste tu acción, tu actividad al frente, el 9 de mayo del 2019, al frente de la comisión. Así es. ¿Cuándo termina? Son 7 años. Son 7 años. Así que estás en los inicios. ¿Proyectos a futuro, Bernardo, ya sea dentro de la pandemia o pasando la pandemia? Sí, mira, nosotros consideramos y hemos visto, digamos, dentro del trabajo del sistema Ombudsman en Oaxaca, pero en general en el país, ¿no? Es un sistema que se creó ya hace casi 30 años, ¿no? Carpizo, lo que se crea como incluso parte de la Secretaría de Gobernación Federal, en su momento era una dirección, ¿no? Como un modelo, digamos, de atención en ese esquema a lo que se consideraban eran ejercicios arbitrarios del poder, ¿no? Pero fue un modelo que se fue construyendo de manera más bien hacia un enfoque legal, digamos, ¿no? Claro. Es decir, los procedimientos dentro de la propia Defensoría son procedimientos evidentemente formales, legales, digamos, ¿no? ¿Eso qué ha pasado? Que en algún momento ha hecho que nos convertamos en una institución, ¿no? Un tanto cuanto burócrata, digamos, ¿no?
creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Nosotros consideramos, y no solamente en Oaxaca, ¿no? En el país como tal, ¿no? Se le ha dado mayor vigencia, ¿no? Mayor importancia al expediente que a la resolución incluso de los propios casos, ¿no? Nosotros creemos que es importante una transformación de eso. Lo que la ciudadanía quiere cuando va a la institución, y eso es porque te digo, he estado en contacto directo con ellos, es que se resuelva su problema, claro, no que se arme un expediente como tal, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más ágiles nosotros como institución, ¿no? Tenemos que transformarnos internamente para dar una respuesta mucho más positiva e inmediata a la ciudadanía. No esperar a que a los 6 meses, digamos, incluso, ¿no? Se emita una recomendación. Está bien, ¿no? Pero si podemos resolverlo antes o durante, digamos, este procedimiento, mira, la ciudadanía mucho más, digamos, a gusto con esta parte, ¿no? Entonces, ahí lo que queremos es precisamente esto, ¿no? Generar un modelo distinto de atención, una fórmula distinta de acercamiento con la ciudadanía, tener mucho más acercamiento con ella y tratar de ayudarles a resolver de manera inmediata esta problemática, porque además creemos que si en la medida que nosotros logremos hacerlo con la propia Defensoría, podemos hacer un efecto radiador con la administración pública también, ¿no? A final de cuentas, a nosotros nos toca vigilar a los diferentes niveles de administración y decirles que puede ser distinto la forma de atención con la ciudadanía, ¿no? Y por ahí van, digamos, parte de los esfuerzos que nosotros queremos generar como órgano defensor de derechos humanos, además, digamos, de toda la temática, ¿no? En tema de derechos económicos, sociales y culturales, que tradicionalmente no eran abordados por los órganos defensores de derechos humanos, y la parte política pública, que es algo que también queremos incidir de manera importante, ¿no? Pues excelente, te felicito. Además, advierto algo que me parece que debe ser fundamental siempre en la atención a la sociedad, que es la actitud humanista. Y bueno, qué más que así sea en quien tiene a su cargo la Defensoría de los Derechos Humanos en nuestro estado. Te felicito, te deseo éxito. Muchas gracias. Porque no es fácil, no es fácil. Me gusta también este otro término que hablas de cómo buscar la conciliación, el entendimiento, la motivación frente a los poderes públicos, no la confrontación, porque también puede darse en un momento determinado y hay las vías, como tú mismo lo has comentado, ya para irnos ya cuando se van los temas al ámbito jurisdiccional, pero qué mejor que poder encontrar un ámbito en el cual se pueda establecer una relación respetuosa, pero también firme, para hacer valer los derechos de la sociedad. Te felicito. No, al contrario, muchísimas gracias. Fíjate que nosotros creo que es importante atender, hemos dicho, ¿no?, las causas y no nada más los casos, ¿no? Claro. Si atendemos únicamente casos, lo que vamos a hacer son eternos apagadores de fuego. Si entendemos las causas, podemos evitar que esos casos sucedan, ¿no? Y eso implica un análisis distinto de la realidad y evidentemente de las instituciones, y hacerlo estamos apostando, estimado, ¿no? Muy bien, pues lamentablemente se fue el tiempo muy rápido. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar a la sociedad, un mensaje, lo que tú quieras? Muchísimas gracias, ¿no? Nuevamente los medios son aliados súper importantes en el esquema de defensa de derechos humanos, ¿no? Agradezco nuevamente la invitación y bueno, decir que en esta situación de confinamiento, lo que decíamos hace un momento, es una responsabilidad de todos tratar de salir adelante, ¿no? Entonces un llamado a la sociedad, ¿no?, a que todos hagamos la parte que nos toca y bueno, no me queda duda que como sociedad lo haremos en su momento y evidentemente creo que vienen mejores estadios para todos y todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Bernardo. Gracias. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Nos vemos pronto aquí en Diálogos para la Historia sin Censura.